¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Tenemos nuestra sesión de Fundamentos de Mercadotecnia. ¿Cuántos anuncios han visto? ¿Qué han notado? ¿Han identificado a través de la publicidad, ya sea en espectaculares, revistas, la televisión, lo que oyen en radio? ¿Han identificado el mercado meta al que va dirigido cada anuncio? ¿O ustedes ya con su conocimiento que comienzan a tener, que ya van adquiriendo a través de todos estos cuatrimestres, ¿verdad?, ya pueden identificar cuál será el mercado meta al que va dirigido? ¿Van encontrando las diferencias entre uno y otro? ¿Han encontrado algunos comerciales que desde su punto de vista están mal dirigidos? Seguramente que sí, seguramente que sí. Por ejemplo, en la sesión pasada hablábamos de Twitter, ¿verdad?, que se estaba utilizando con Obama y que utilizó también, olvidé mencionar, el Facebook. Bueno, también hay otro tipo de publicidad que nosotros le llamamos de boca en boca, los españoles le llaman de boca a oreja, en inglés le llaman buzzing, así como zumbido, buzzing, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque dicen que nosotros le creemos más cuando la información viene de personas como nosotros. Si viene mi primo, mi hermano, mi novia, me dice, oye, fíjate que me dijeron que esta película es muy buena. ¿Quién te lo dijo? No, pues me lo dijo mi prima que fue con su novio. Entonces le podemos creer, ¿sí? Es el famoso boca a boca o buzzing, ¿verdad? Murmullo, zumbido. Y algunos que ya lo están utilizando y con mucho éxito, es Ford. Hace muchos años, cuando estuvo Lee Iacocca, lo voy a escribir, Lee Iacocca, por ahí debe de llevar una doble C, no sé si es aquí o acá, ¿sí? Él fue de origen italiano, él estudió ingeniería mecánica, entró a Ford, pero cuando entró a Ford no entró a la parte mecánica, entró a la parte comercial. Se decepcionó un poco porque él quería estar en la parte mecánica, ¿verdad? Su papá vendía hot dogs, le dijo, no hijo, todo es trabajo, todo es negocio y todo es aprendizaje. Aprende de ahí lo que te sirva y aprovéchalo. Y Iacocca hace muchos años, allá por los 80, incluso fue candidateado para ser presidente de la República, él no lo aceptó. Tuvo algunos enfrentamientos con Ford y lo terminaron corriendo, llegó un arreglo, porque él ya no estaba a gusto ahí y además era mucho más popular que Ford y eso a Ford pues no le gustaba mucho. Sí, le estoy haciendo una historia rápida de Lee Iacocca, ¿verdad? Bueno, en algún momento la economía mundial se contrajo y había necesidad de hacer carros más económicos. Y saben ustedes que estos carros económicos, pues Chrysler los hizo, los carros grandotes los volvió chiquito y generó toda una versión de automóviles llamados K. ¿Sí? Eso fue uno de los éxitos de mercadotecnia de Iacocca. Pero, ¿por qué lo menciono? Fíjense que el Mustang, cuando nació, le dijo a sus distribuidores, viene un nuevo carro. Todavía no había salido el carro y ya le había mencionado a los distribuidores, viene un nuevo carro, estén pendientes y va a ser mejor. Y cuando tuvo su primer Mustang, su primer carro ya prototipo, lo dejaron con gasolina, con aceite, con todo lo necesario, la batería bien cargadita y todo, y salió a recorrer por las principales autopistas de los Estados Unidos, ¿verdad?, con su carro, y cuando llegaba a los distribuidores ya había pasado el rumor, vimos un carro precioso, lo único que sabemos es que es Ford y que trae un caballito, ¿sí? Bueno, pues era el famoso Mustang. ¿Y qué sucedió con este carro? Pues cuando llegaba con el distribuidor y lo veían, quiero, tráemelo, me gusta. Generó un rumor, en la mercadotecnia el rumor buzzing también sirve. Ford, o al menos Iacocca, fue uno de los primeros en utilizarlo. Recientemente tenemos un modelo conocido de Ford que se ha utilizado mucho usando el buzzing, ¿sí? Usando el buzzing. No les voy a decir la marca, traten de averiguarlo. Por cierto, tenían una tarea. ¿En qué mercados penetraron en México Timex, relojes Timex y Casio? ¿Cuáles fueron los puntos en los cuales comenzaron a vender sus productos? Casio, las calculadoras, no empezaron en papelerías. Timex, los relojes,
no empezaron en relojerías o en joyerías, al menos en México. Y Ford tuvo un modelo mediano, ¿sí?, de los llamados compactos, no porque sean chiquitos, ¿verdad?, que utilizó a 100 personas y les dio el vehículo, les dijo, tómenlo, paséanlo, ¿sí? Les dio algunas cosas que tenían que hacer con ese carro, a dónde tenían que ir determinados días y todo, para publicitarlo. Y hoy es un carro que tiene una muy, muy, muy buena penetración. No les voy a decir la marca, investiguen. Ok, ¿por qué hablo de busing? ¿Por qué hablo de escoger a 100 personas y darle el producto? ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, porque hoy vamos a ver investigación de mercados. Y eso que les estoy diciendo es el resultado de varias investigaciones de mercados. El día de hoy nuestro objetivo fundamental va a ser algunas de las técnicas de investigación de mercado como herramienta para la gestión de la mercadotecnia. Ford empezó usando el busing o el boca a boca o el boca a oreja, como dicen los españoles, ¿sí? ¿Con qué propósito? Pues vender, y a veces, empezando en pequeño, se genera algo muy grande. Allá por principio del año 2000, ¿verdad?, finales del 90, había una película que se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas, cine mexicano. Cuando el cine mexicano no se veía, y apareció en unas cuantas salas. El score de esta película, el tema musical de esta película, de Alex Sintek, Sexo, Pudor y Lágrimas, fue un hitazo en la radio, y la gente empezó a acudir a ver la película por la canción. La canción contaba una historia que de alguna manera sí tenía que ver con la película. Después de la película, después de tiempo, más bien nos enteramos que tenía que ver con la vida de Alex Sintek. Hizo esta canción para reconciliarse con su novia. Entonces le puso mucho corazón, y el corazón, cuando las cosas tienen corazón, el público lo nota. Pero ¿qué pasó con la película? Fue un éxito en la taquilla. No tenían gran publicidad, no tenían los recursos para hacer la publicidad, estuvo en muy pocas salas. ¿Y qué sucedió? El boca en boca fue llevando al público a las pantallas, ¿sí? Fue llevando el público a acercarse. No voy a ser tan cruel, les voy a decir que Focus, y lo está volviendo a hacer, está escogiendo a 100 personas, 100 usuarios de Ford, y les está obsequiando el Focus. Le dicen, vayan y paséenlo. Hay algunos requisitos. ¿Para qué? Para promoverlo. Y créanme, es un gran carro. Y si tienen la posibilidad de probarlo, se van a llevar sorpresas agradables. En su segmento es el más equipado, incluso más que otros de segmentos ligeramente más altos. Sí, es un muy, muy, muy buen carro. Y hablando de carros y hablando de segmentos, vean lo que me llevó la investigación de mercados. Acuérdense que todos tenemos en la mente uno. ¿Ya saben de qué marca les hablo? Bueno, mientras no se acuerdan, habían comerciales estupendos de esta marca de autos, de la mercadotecnia, donde no aparecía el auto. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la mente uno. No era necesario ponerlo. Habían descubierto que era aspiracional tener un carro de esa marca, de ese modelo. Y entonces, como todos teníamos en la mente uno, no nos ponían el carro. Incluso hay un comercial, un impreso, que ponían en las revistas donde está un perrito con una pierna, una patita levantada, pero no hay nada a la altura de lo que sería la llanta de ese carro, porque todos tenemos en la mente uno. Ya saben de qué carro me estoy refiriendo. Bueno, las campañas publicitarias de estos vehículos, el que todos tenemos en la mente uno, pues es el Jetta, ¿verdad? Vean lo que hace la investigación de mercados. La investigación de mercados, cuando es cualitativa, cuando busca la cualidad o la calidad de una respuesta, me lleva a concluir que la gente tiene en la mente un tipo de vehículo. Hoy en día quizá pasó su momento, pasó su época, y quizá ya la gente ya no tenga tanto en la mente uno, ¿verdad? Pero hay que saber llegar, hay que saber actuar en su momento. Por otro lado, Focus, que es un excelente carro, les ofrece a ustedes, no vengo de Ford, no le estoy haciendo promoción a Ford, estoy felicitando su campaña de mercadotecnia, donde obsequia 100 vehículos, 100 vehículos para que eso les sirva de mejor publicidad, el boca en boca. ¿Cómo llegaron a eso? Porque las campañas
se basan en investigaciones de mercado. Y la investigación de mercado es una gran herramienta, que tiene el mercadólogo, ¿verdad? Para llevar un producto a su mercado meta. Es la parte ruda, tiene su parte divertida, tiene su parte agradable, tiene su parte interesante, sobre todo cuando ya empezamos a obtener los resultados y empezamos a valorarlos. Pero tiene su parte ruda, hay que hacer un análisis, una segmentación del mercado, hay que hacer determinar un tamaño de la muestra, hay valores numéricos, hay que entrarle con las matemáticas, pero si quieren estar tranquilos, mis estimados amigos mercadólogos, lo que tienen que hacer ustedes de matemáticas es muy poco. ¿Qué es o cuál es la función de la investigación del mercado? Pues es la obtención e interpretación, comunicación de la información orientada al proceso de toma de decisiones. Constituye un importante insumo para la planificación estratégica. Es decir, mi planificación estratégica, ese conjunto de actividades que voy a hacer en un tiempo de 3 años por lo menos, para lograr la visión de mi empresa. Pero me puedo basar o me debo basar en una investigación de mercados para saber qué quiere mi mercado meta. En una investigación de mercado se trata simplemente de conocer lo mejor posible al mercado. Cuestan mucho, por eso hay que hacerlas muy bien para hacer pocas. No podemos estar invirtiendo en investigaciones de mercados. Incluso hay despachos que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque son costosas. Es algo que las empresas, en su parte de mercadotecnia, le dedican mucho al outsourcing. Hay empresas dedicadas a hacer investigación de mercados. Una de ellas es Nielsen, que es especialista, Nielsen AC Nielsen. Entren a su página en internet, por favor, búsquenla así, búsquenla en la página de México y van a encontrar ya resultados de investigaciones de mercados, cosas que ellos ya han implantado, cosas que ellos ya tienen, y van a ver cómo presentar los resultados y se van a encontrar cosas interesantes. Hay investigaciones de mercado, por ejemplo, de los hábitos de compra, cómo han cambiado los hábitos de compra en México en los últimos 10 años, qué compran los hogares de acuerdo al tipo de hogar que es, si es una pareja joven, de recién casados, con posibilidades económicas, porque también, algo que también debemos de recordar es el nivel socioeconómico, que también influye, ¿ok? Entonces, cuanto mejor se conozca el mercado, más posibilidades se tienen de poder triunfar en él. Para los mercados industriales, pues Nielsen es una empresa que se ha dedicado mucho a hacer mucho tipo de labor industrial. Entre las cosas que hace Nielsen, por ejemplo, revisan la basura de un determinado grupo, de un segmento que ellos han escogido. Van a decir, ¿la basura? Sí, señor. Revisan la basura para ver qué productos está consumiendo esa familia. Entonces llegan, revisan su basura, la separan y van viendo los productos que van consumiendo a través de la quincena o del mes, y de esa manera saben las preferencias de los productos que tienen las familias. Para permitirles llegar a su basura, pues les dan algún premio, algún obsequio para hacer eso. También tenemos, ¿verdad?, empresas que hacen estudios de rating. ¿Qué es el rating? Bueno, pues es la preferencia que tiene un sector de la población en un determinado horario, ¿verdad?, ya sea de radio o televisión. Que llegan y de pronto les llaman y les dicen, oiga, perdón, ¿usted tiene radio? Sí, ¿lo está escuchando ahorita? Sí, ¿en qué estación? En tal. Y de esa manera van midiendo el rating. En la televisión, sobre todo en la televisión abierta, es muy importante el rating. ¿Por qué? Cuando hablan, es que vamos a levantar el rating. ¿Por qué hablan de rating en la televisión? Bueno, entre más el rating, vamos a equipararlo a la palabra audiencia, ¿sí? O televidentes. ¿Sí? Audiencia viene de audio, televidentes. Es el número de personas que están en ese momento oyendo la radio o viendo la televisión. Entonces, ¿para qué me sirve? Oye, es que el radio y la televisión viven de la publicidad. Y entre más gente pueda yo llegar con mis productos de consumo masivo, pues más tiempo aire puedo vender y la publicidad es cara. Entonces, por eso es importante el rating. Y además, como hay competencias entre dos televisoras muy grandes, pues el que escoge
la televisión, porque a veces no da para estar en las dos televisoras, pues se va a ir al lugar donde haya mayor rating, en determinado día, en determinada hora. Por ejemplo, internacionalmente hablando, los tiempos de aire más costosos para la mercadotecnia, para la publicidad, son los tiempos aire del supertazón. Y no cualquier anuncio puede entrar en el supertazón. Como son anuncios muy caros, pues los anunciantes ponen toda la carne al asador, ¿verdad? Echan toda su creatividad para salir 20 segundos, ¿verdad? 30 segundos como máximo en un anuncio durante el supertazón, ¿ok? Entonces, bueno, el rating me mide audiencia. Hay empresas que miden este tipo, una de ellas es brasileña, hay otras, pero esa es la más conocida, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para medir la audiencia, las personas que están viendo mi programa o las personas que están escuchando mi estación de radio en determinadas horas, en determinados días, y se está haciendo permanentemente. Sí, también se habla de un aparatito que se coloca en la televisión y que de esa manera manda la señal y manda la señal y dice en qué canales está viendo la televisión la persona. Pero esto hace que la gente dice, chin, ¿cómo van a ver que estoy viendo aquí la guerra de chistes de Telehit, verdad? Entonces lo ponen en un programa cultural y es un poquito subjetiva la información. Personalmente nunca he visto ese aparato. Las empresas que hacen esto dicen que sí los tienen, pero yo personalmente, físicamente, nunca he visto un tipo de estos aparatos. Además, también tiene la desventaja que en las casas normalmente no hay un solo televisor, entonces no se lo ponen a todos, ¿verdad? Pero el tipo de rating sí se mide con llamadas telefónicas o encuestas directamente en las casas. ¿Para qué me sirve obtener o recoger información? ¿Para qué quiero yo esa información? Bueno, entonces es necesario preguntarnos qué información es la que necesitamos, ¿sí? Para resolver el problema que estamos planteando. Empezamos con una hipótesis, por ejemplo. Decimos, a la gente le gustan los chicles de menta y hacemos una investigación para demostrar que esa hipótesis es correcta. Si hacemos bien la investigación de mercados, podría resultar que a la gente no le gustan los chicles de menta. Entonces diremos, chispas, me falló mi investigación. No, porque si la hacemos bien, no solamente me va a decir que no le gustan los chicles de menta, que le gustan tales y cuales chicles, que las personas de tal y tal edad prefieren tal sabor de chicle, que de otra edad prefieren otro tipo de sabor, que hay personas que no les interesa el sabor, que les interesa que no tenga azúcar. Entonces todo eso me lo da en una investigación de mercado. Yo nada más quería saber si les gusta el sabor de menta, pero si hago una investigación de mercados adecuada, puedo obtener mucho más información tan valiosa como es, ¿sí? Por eso hay que plantear muy bien una investigación de mercados. La formulación concreta de qué información es necesaria. ¿Qué necesito saber? ¿Les gusta el chicle de menta? Estoy inventando, no estoy basándome en ninguna investigación profesional. Pero yo estoy partiendo de una base. Yo vendo chicles de menta y quiero saber a cuánta gente le gusta el chicle de menta, ¿verdad? Entonces, ¿y si resulta que no les gusta, qué hago? ¿Cierro mi planta? ¿Dejo de vender chicles? No, porque lo único que cambia es el sabor. Si a lo mejor descubro que a la gente les gusta otros sabores, ¿verdad? Pues cambio la materia prima, le pongo un sabor distinto al de menta y entonces puedo seguir vendiendo mis chicles y voy a vender más, ¿sí? De pronto llegó una marca que ahorita no puedo ni pronunciar el nombre, ¿sí? Y como era difícil de pronunciar, desapareció. Fíjense qué importante el nombre, ¿sí? Hay películas que no han tenido éxito por el nombre. No dicen nada y ya para recomendarla no vale la pena, ¿sí? Entonces, vean qué importancia tiene la investigación de mercado hasta en la determinación de un nombre. Seguramente algunos de ustedes han estado saliendo de alguna tienda de autoservicio alguna vez y se acercó una persona, ¿sí?, a preguntarles cuál era su opinión sobre tal o cual cosa, a preguntarles si habían probado tal o cual sabor de bebidas o tal o cual sabor de chicle, si les gustaban o no los chicles, pero siempre se han dado cuenta que empiezan con un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches y llegan sonriendo.
y le dice, ¿me puede permitir unos minutitos? En algunos casos me dice, ¿me puede ayudar a hacer una encuesta que dura 3 minutos? Y ya me dice el tiempo. Le dije, bueno, pues 3 minutos sí se los puedo regalar. ¿Sí? Bueno, están siguiendo un formato. Y algunas veces no dura 3 minutos, hacen 2 o 3 preguntas y dicen, ok, eso es todo, muchas gracias. Y uno se queda pensando, pues, ¿qué pasó? ¿No que iba a durar 3 minutos? No, lo que sucedió es que en las primeras preguntas filtraron a las personas y dijeron, esta persona no cubre el perfil que yo necesito. Por ejemplo, ¿ustedes usan tarjetas de crédito o no? Chin, es que mi producto se vende con tarjeta de crédito. ¿Ok? O por ejemplo en los chicles, perdón, ¿a usted le gustan los chicles? No. Entonces me hacen 1 o 2 preguntas más, a lo mejor cuál es la razón por la que no le gusta, o qué de lo que le voy a decir se parece más a la razón, porque no me gusta estar masticando, porque se ve mal, porque crea una mala imagen. Me da varias opciones y yo escojo. Y termina la entrevista. Si yo no soy usuario de los chicles, pues no tiene caso que me sigan haciendo preguntas sobre chicles, ¿verdad? O le preguntan, ¿usted hace las compras en el supermercado? No, las hace mi esposa. Entonces yo ya no le sirvo para contestar esas preguntas. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque es una encuesta que es resultado de un análisis sobre qué van a preguntar. ¿Ok? No se forman así al azar. Tendrán por ahí, en alguna de sus materias, investigación de mercados, y ya entrarán en más de detalle a esto que les estoy dando solamente un panorama general. Pero lo importante para hacer la encuesta o para hacer la investigación, mejor dicho, es qué información es necesaria. Y bueno, tenemos 2 fuentes de información, una fuente de información primaria y una fuente de información secundaria. ¿Para qué le sirve al mercadólogo tener esta información? Para generar algo que se llama SIM, así con M, SIM, que es el sistema de información de la mercadotecnia. Y este SIM me va a servir ¿para qué? Lo voy a dirigir a mi mercado meta, que es a donde quiero llegar. Lo voy a dirigir a mi mercado meta para satisfacer sus necesidades. Esta información que yo obtengo, ¿sí?, busca llegar al mercado meta para satisfacer las necesidades de este mercado. Si yo no cuento con información, ¿verdad?, ¿cómo lo voy a satisfacer si no sé qué le gusta? Es muy sencillo. Imagínense que la novia de ustedes, o la que quieren que sea la novia, sea este mercado meta. Cuando ustedes están interesados en una chica o en un chico, ¿verdad?, primero buscan qué les gusta y lo tratan de satisfacer, le tratan de dar lo que le gusta, comprarle lo que le gusta, llevarla o llevarlo a donde saben ustedes que a él le gusta. Bueno, es exactamente lo mismo. Tenemos que enamorar a este mercado meta, dándole satisfacción de sus necesidades con el producto que mi empresa ofrece. Pero para ello necesito de un sistema de información de mercado que me diga qué necesidades quiere satisfacer ese mercado. Recuerden, desde el principio de las sesiones comenté, hay mercadólogos que dicen que la necesidad se crea. Hay mercadólogos que dicen que la necesidad se descubre. Yo pertenezco a este segundo grupo. Les expliqué por qué razones, ¿sí? Es muy difícil, la mente humana es más inteligente que cualquiera de los mercadólogos que ustedes conocen. Y al final, la mente humana, el ser humano, es quien decide si compra o no. Por ejemplo, yo no fumo. ¿Significa eso que los que hacen la mercadotecnia de cigarros son muy malos y no me han podido convencer de fumar? No, simplemente no me satisface fumar, sin importar cuánta mercadotecnia haya alrededor. Otro ejemplo más burdo, yo no uso toallas sanitarias. ¿Por qué? ¿Son tan malos los mercadólogos de toallas sanitarias que no me han creado la necesidad? No, simplemente no las necesito, mi cuerpo no lo necesita. Entonces no pueden crear algo en mí que yo no necesito. Por esa razón defiendo mejor el hecho de buscar la necesidad a satisfacer que crearla. Si ya buscar es muy complicado, imagínense crear una necesidad, es todavía más complicado. Para esto nos ayuda, para descubrir la necesidad, nos ayuda un sistema de información de mercadotecnia.
Entonces tenemos datos primarios y datos secundarios. Voy a empezar por los secundarios. Los secundarios es lo que ya tenemos, fíjense. Muchas veces piensan, no, pues no sería lo primero que ya tenemos. No, los datos secundarios son los que ya tenemos. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos facturas. La factura me da el nombre del cliente, me da su dirección, me dice qué compró, en qué cantidades, me dice a qué precio lo compró. Además me dice, si es un cliente que repite su compra, cada cuándo me compra. Y sabiendo cada cuándo me compra, puedo saber qué me compra cada vez que me compra y en qué volúmenes. Bueno, esa es una información que ya tengo de mis clientes, ya tengo de mi usuario intermedio o final, dependiendo de lo que yo venda, ¿sí? Y esta información me es útil para una encuesta específica. Este tipo de datos está disponible de forma interna dentro de la misma empresa. Acabo de poner un ejemplo, pues las facturas. Las facturas ya me dan una gran cantidad de información de mis clientes. Dato es cuando no me sirve para nada. Información es cuando me es útil. Entonces las facturas me dan información no solamente de dinero, me dan mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar si lo utilizamos adecuadamente. También de forma externa obtenemos datos secundarios, ¿sí? Como informes de gobiernos, estadísticas oficiales, algunas cámaras que nos dan información de la industria en especial, algunas agencias de investigación de mercado dan información general que me pueden servir. El INEGI me da datos demográficos y geográficos que yo puedo utilizar para llegar con ellos, con mi producto, ¿verdad?, a ese mercado meta que estoy buscando. Ahora bien, empecé por los datos secundarios, que es lo que normalmente tenemos. Ahora, ¿cuáles son los datos primarios? El dato primario es el más valioso, porque es el que se recaba por primera vez, ¿verdad? Y la única manera de recabarlo es por una investigación, ¿sí? Y es una investigación normalmente específica, porque queríamos recabar ese dato. Es cuando vemos a la chica y le preguntamos su teléfono, ¿sí? Y nos los da. Y decimos, a ver si es cierto, te marco, ¿no? Y en ese momento vemos que sí suena el teléfono y que no nos mintió. Entonces ya obtuvimos información primaria. Y si me interesa mucho la muchacha, diré información primaria valiosísima. Bueno, en este caso la muchacha es mi mercado meta. Y ya tengo su teléfono, por decirlo de alguna manera. Ya sé el primer dato importante de este mercado meta. Ahora bien, es una investigación, solamente me lo da una investigación. También le puedo preguntar a una amiga de ella que sea amiga mía, oye, ¿y cuál es el teléfono de fulanita, no? Y me lo da, y yo le llamo a fulanita para ver si es cierto, y fulanita me va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Quién te dio mi número? Y a lo mejor se pelea con la chamaca si yo la descubro, con su amiga, ¿sí? Entonces, no hay nada más valioso que la información que viene directamente de nuestro mercado meta. Por eso se consideran datos primarios. ¿Qué me lo puede dar? Me lo da la observación. Este comentario de que dame el teléfono, dámelo a la amiga, pues lo aprendí un poquito en la práctica, ¿verdad? Pero sobre todo en la observación. Veo lo que hacen los jóvenes, ¿verdad? La experimentación, pruebo con ello a ver si funciona antes de entrar a la gran aventura que es una investigación de mercados. Elaboro un cuestionario, que es lo más popular para hacer investigaciones. Perdón. ¿Qué es un cuestionario? Pues es una serie de preguntas de cosas que me interesa saber. Me interesa saber, por ejemplo, si hace compras repetitivas de un determinado producto. Por ejemplo, si voy al mercado de los jóvenes, ¿qué ven en la televisión los jóvenes? Pues fíjense que hoy en día, la información de mercado al respecto dicen que ya casi no ven televisión, que están más tiempo en Internet, y de que ese tiempo en Internet, una buena parte, se la pasan chateando. Entonces yo tengo que ver la manera de publicitarme o de llegar a ellos a través de su chat, a lo mejor con banners o ventanitas, ¿verdad? Entonces, eso es la nueva tecnología. Tengo que averiguar cómo acercarme a estos muchachos. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Pues observando qué hacen los jóvenes, qué ven cuando están metidos en Internet. ¿Ok? Internet hoy en día es una herramienta muy valiosa, muy importante, padrísima.
además nos acerca a todos en cualquier parte del mundo y nos permite hacer una mercadotecnia más directa, más enfocada, más cercana a nuestro usuario final, ¿sí? Entonces, el Internet es una herramienta moderna que podemos utilizar satisfactoriamente en la mercadotecnia de un producto para llegar a nuestro mercado meta. Por ejemplo, yo puedo a través de un Facebook, que lo están haciendo otras empresas, déjenme recordar ahorita qué empresa qué hoteles está poniendo en Facebook ventanitas y dices, si tú dices que me viste en Facebook, obtienes un 5%, un 10% de descuento en tales hoteles de playa. Fíjense lo que está haciendo Facebook, ¿verdad? O más bien, lo que están haciendo algunas empresas a través del Facebook. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que las fotos que están subiendo ahí los chavos, pues están en la playa, están con los amigos, están en el reventón, y entonces te dicen, pues te invito a que te revientes en mi hotel, en el lugar donde donde tú estás vacacionando. Es más cercano, ¿sí? Tiene ventajas y tiene desventajas. Hay detractores del Facebook. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el día de ayer veía yo en las noticias que han prohibido que los soldados participen en el Facebook. ¿Por qué? Porque pueden poner fotografías de lugares estratégicos donde estos se encuentran y los enemigos descubrirlos. Entonces, por pura seguridad, todos los soldados del ejército y la armada de los Estados Unidos, soldados y marinos, no pueden tener un Facebook, ¿sí? Y ni subir obviamente fotografías. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Bueno, ese sería el único inconveniente. Ya sabemos que a los soldados no les podemos vender nada a través de Facebook, buscaremos otra manera, ¿ok? Pero ya nos dieron una información valiosísima si sabemos cómo usarla, ¿sí? Para la obtención de datos primarios, ¿verdad?, que se obtienen mediante el trabajo de campo, los datos primarios, los datos secundarios los recibimos, nos llegan, los teníamos. El dato primario sí tenemos que salir y buscarlo. Entonces se requiere una fuerza de trabajo que opera indistintamente, por ejemplo, en el campo, como es el caso de los encuestadores, de los entrevistadores, ¿sí?, que hacen entrevistas personales en los hogares, en centros comerciales o asistidos por computadora. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha llegado esta invitación a participar en una encuesta en su computadora y les dicen, gánense un iPod, gánense una Mac, gánense un notebook, etcétera, ¿no? Bueno, también lo pueden hacer desde una oficina, mercadotecnia directa, el call center. ¿Se acuerdan que alguna vez les intenté vender una lavadora? ¿Qué les gustaría que les venda ahora? Un tiempo compartido. Les puedo llamar y decir, ¿usted sale de vacaciones al año? Y entonces la gente en general va a decir que sí, aunque no sea cierto. ¿Y cuántas veces viaja al año de vacaciones? Pues una vez. ¿Y cuáles son sus destinos preferidos? ¿Es playa, centros culturales, museos, espectáculos? No, pues playa. Y normalmente va a las playas del Pacífico o las del Golfo. No, pues que voy a las del Pacífico. Oiga, ¿ya ha estado usted en Huatulco? Entonces contestará la persona, no he estado en Huatulco. ¿Le gustaría estas próximas vacaciones estar en Huatulco? Porque tenemos una promoción donde usted ya ganó porque fue elegida, y no es cierto. Al final los está invitando a participar en una reunión donde juntan a 20 o 30 personas, les presentan una proyección del hotel, les dan una plática motivacional, los ponen de buen humor, los ponen contentos y al final les dicen, se les pidió que trajeran su tarjeta de crédito y al principio llegan y la tienen que mostrar y la registran, ¿sí?, para saber supuestamente si era la persona a la que habían hablado, ¿verdad? Entonces ya la registran y ya con su tarjeta de crédito registrada, de ahí en adelante la presión es, mire, por solamente 3,000 pesos inicial, usted puede escoger cualquier lugar de playa de México y después de 2 o 3 años en cualquier parte del mundo. Imagínese que usted está en Bermudas, lo que no te dicen es que tú tienes que pagar el boleto de avión a Bermudas o tienes que pagar el boleto de avión a Saint-Tropez y que cuando está disponible el lugar, pues no son vacaciones en México, ¿verdad? Entonces, bueno, son los pequeños secretos escondidos que ustedes como hábiles expertos de mercadotecnia tienen que detectar. Pero si ustedes están del otro lado, ustedes son quienes ofrecen estos productos o estos servicios, ustedes son quienes tienen que ser perfectamente responsables de cubrir todas las deudas, de resolver todas las objeciones, ¿verdad? Entonces, ese es un uso que hay del teléfono. Muchas de las cosas que se venden por teléfono son tarjetas de crédito.
¿sí? También el uso del correo. Por ejemplo, algo que me viene mucho a la mente, que a lo mejor ustedes no están muy conscientes, selecciones del Reader Digest constantemente nos manda a nuestros domicilios alguna información y dicen, usted puede ganarse hasta $1,000,000. Llene la solicitud y envíela antes de tal fecha. Y normalmente tenemos 20 días para enviarla, ¿sí? Por correo. No, lo que están haciendo es recabando nuestros datos, ¿sí? Datos que para ellos después les va a servir para tener una base de datos y vender esa base de datos a compañías que quieran publicitarse con nosotros. Si estamos suscritos a una revista, tengan por seguro que van a recibir información de muchas otras cosas que ustedes no se imaginaron. ¿Por qué? Porque esa revista vende su base de datos, sus direcciones, sus nombres y todo, para que les hagan llegar publicidad. ¿Ok? Lo mismo sucede con las tarjetas de crédito, ¿sí? Les llega una información, una cantidad de información a sus casas. ¿Por qué? Pues por el uso de esos bancos de datos. Para la empresa, cuando por primera vez lo recaba, es información primaria. Para la empresa a la que se los vende, ya es información secundaria porque ya existe. El Internet hoy por hoy es una herramienta, es un medio, es un canal de mercadotecnia que ya se empieza a utilizar cada vez más. El problema en Internet en México es que todavía un porcentaje muy pequeño de la población tiene Internet. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a llegar a solamente a un segmento pequeño de la población, pero con recursos. ¿Por qué con recursos? Pues porque si pueden pagar un Internet anual, entonces ya tienen un recurso para hacer alguna otra cosa. Los teléfonos celulares tienen acceso a Internet, pero es muy costoso. Pueden comprar un paquete que si lo valoran poquito más, cuesta más que si tuvieran el Internet domiciliario. Pero muchas veces por la calentura de que voy a tener Internet en mi celular, contrato un servicio de 399 pesos mensuales, que cuando lo llevo anual puedo tener por lo mismo, a ver si lo recuerdan, cable, teléfono e Internet. ¿Qué compañía tenía esa mercadotecnia? ¿O la tiene todavía? ¿Ok? Recuerden, su gran obligación profesional, su gran responsabilidad profesional como especialistas de la mercadotecnia es ver anuncios de todo tipo, ¿sí? Espectaculares, en revistas, periódicos, los impresos pues, en el radio, ¿verdad? Hace muchos años hubo una campaña de que nos decían, estaba yo nadando y de pronto salió una ballena que me asustó y la ballena abrió la boca y entré directo a la ballena y seguía platicando y decían, ¿lo viste? Lo oíste en la radio. ¿Para qué? Para motivar nuestra imaginación. Una excelente campaña de mercadotecnia. ¿Ok? Para poder saber, para poder estar al día, hay que estar viendo constantemente este tipo de anuncios, oyéndolos también en la radio, también es válido. ¿Sí? Proceso, ¿cuál es el proceso y el diseño de la investigación de mercados? Bueno, diseñamos un plan de investigación de mercados, de IM. Este plan debe de tener el análisis de los datos secundarios, los que ya tenemos. Debe de tener métodos para la recopilación cuantitativa y cualitativa de datos. Cuantitativa me va a dar un número, cualitativa me va a dar el resultado de una emoción, de un razonamiento, de un gusto, de una preferencia. Por ejemplo, en muchas aulas, cuando yo les pregunto cuál es el color preferido, la mayoría es azul marino. Todos consideramos que los colores azul marinos, gris oscuro o negros nos dan seriedad. Por eso, si ustedes se fijan, la mayor parte de sus profesores venimos con colores oscuros, colores serios, ¿verdad? Imagínense que yo llegara con un pantalón verde fosforescente, un saco amarillo, zapatos blancos y una corbata de, no sé, de color naranja, a darles la clase. Por muy interesante que esté mi plática, por muy inteligente que yo pudiera ser, mi uniforme de trabajo, mi traje, los iba a distraer. Y tendría que ser yo demasiado brillante para poder capturar su atención. Pero iban a estar más al pendiente de cosas que los distraen. Muchos artistas, sabiendo esto, ¿verdad? Sobre todo cantantes, Edith Piaf, se vestía de negro. Y cuando le preguntaron que por qué se vestía de negro, cuando salía ella a cantar, decía, porque quiero que escuchen mi voz, yo soy fea.
la mujer se consideraba fea, tenía una autoestima muy baja. Entonces decía, yo quiero que escuchen mi voz, no que vean mi persona. Muchos otros cantantes a lo largo del tiempo también así lo han hecho. Entonces, bien, ¿qué es cuantitativo y qué es cualitativo? Tan sencillo, cuando ustedes se quieren ligar a un chico o una chica, lo primero que hace es vender una imagen. Se preparan, se ponen la mejor ropa, la mejor loción, hacen lo mejor para causar un buen impacto. De antemano sabemos que eso va a tener un impacto, aunque no lo sepamos medir. Bueno, en la investigación de mercados debemos de saber medir ese impacto, ¿ok? Tenemos entonces que definir cuál es la información que vamos a necesitar como empresa para poder hacer mi investigación de mercado. Posteriormente, ¿cómo vamos a medir esa información? ¿Qué escalas le vamos a dar? ¿Qué vale 1 y qué vale 10? Una sugerencia, por ejemplo, al hacer una investigación de mercados, cuando ustedes van, por ejemplo, a un VIPS, les ponen unas caritas para que ustedes, atrás de la cuenta, para que ustedes marquen cuál es su grado de satisfacción. Si fueran 3 caritas, la mayoría quedaría en medio, ¿sí? Debe de ser siempre un número par, para que no coincida la mayoría en medio. Y debe ser suficientemente amplia la variedad para que puedan haber múltiples factores de conformidad o de inconformidad. Muchas veces se recomienda tener 5 diferentes valores, en algunos lugares hasta 7. La escala del 1 al 10 es muy cómoda porque 10 ya me dice algo, 7 como que paso de panzazo. Sin embargo, por el tamaño de algunos cuestionarios, no siempre es práctico tener 10 valores, entonces se recomienda al menos 5. ¿Por qué? Porque si son 3, normalmente la gente se va a ir al punto del medio, ¿ok? Bien, diseño de los cuestionarios. ¿Cuántas preguntas es conveniente hacer? Cuando estamos cara a cara con la persona que vamos a entrevistar, no es conveniente más de 25 preguntas. ¿Por qué? Porque a la pregunta 15 la persona comienza así, mire, y se mete las manos a la bolsa y baila de un lado al otro. ¿Por qué? Porque ya se quiere ir o está con el pie, ¿sí? Como diciendo ya terminaste, y empieza a voltear para todos lados, ¿ok? Por eso se recomienda de 20 a 25 preguntas. Tamaño de la muestra. No es lo mismo escoger a 100 que escoger a 1000, que escoger a 10,000. Pero esto va a depender del tipo de investigación que queremos hacer y también de qué exactitud queremos tener. La única manera de saber 100% qué opina la gente es entrevistar al 100%. Pero el 100% no nos interesa. Nos interesa una parte, un segmento de ese mercado meta. Y ese es el que tenemos que conocer. Hay mercados representativos. Por ejemplo, en los mercados industriales, lo que sucede en Guadalajara, Jalisco, es representativo de lo que puede suceder en todo el país. Entonces, si yo quiero hacer una investigación de tipo industrial, voy a Guadalajara y ahí hago mi encuesta. Esos son resultados que se han obtenido a través de los años. Cambia ligeramente, cambia por épocas, pero ya me da una utilidad, una información determinada que me puede servir para poderla proyectar en el resto de la población. ¿Y cómo vamos a analizar los datos? Porque si hacemos, por ejemplo, demasiadas preguntas abiertas, donde la persona pueda opinar libremente en la respuesta, pues vamos a tener tal cantidad de respuestas tan diferentes que a la hora de empezarlas a analizar nos va a costar trabajo. Por eso nos dicen A, B o C o marque del 1 al 7. Es mucho más fácil poder encontrar un conjunto de respuestas similares. Luego viene la recopilación de datos. Ya diseñamos la investigación, vamos a recopilar los datos. Tenemos datos primarios que son resultados de la observación o de la experimentación, ¿sí? Tenemos los cuestionarios y obviamente Internet ya lo debemos de considerar como parte de la encuesta. Revisen en YouTube, hay por ahí una página, no recuerdo ahorita la dirección, donde habla de Coca-Cola y los jóvenes. Y es más, el anuncio salió en televisión y decía, hemos descubierto que los jóvenes hablan con muchas groserías. Y es un cuarto con unos espejos donde al otro lado los están viendo unos científicos, ¿verdad? Esto existe, esto se practica en la realidad, ¿eh? Y están observando la actitud y están durante un tiempo platicando los chavos pura leperada, pura grosería. Y cuando llega la Coca-Cola, en ese momento se hace el silencio
y disfrutan de la Coca-Cola. Y entonces los científicos dicen, ¡ah! Al fin qué descanso, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede al final? Una chava deja de tomar su Coca-Cola y dice, esto está de poca, y ¡pip! ¿Ok? Ya no necesitamos saber lo demás, ya sabemos qué decía la muchacha. Así, de hecho, nos expresamos la mayor parte de las veces. Entonces, bueno, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Por observación, ¿ok? Me dan datos primarios. ¿Cómo obtengo datos secundarios? En la forma interna, ya les había dicho yo, con base en las facturas, y en la forma externa, con base en estadísticas oficiales. ¿Cómo preparamos y analizamos los datos de la investigación? Bueno, pues se procesan los datos para aislar la información y los hallazgos importantes. Se tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas estadísticas. Algo que aquí no viene porque no es el caso, es nada más una barnizadita, es que en las encuestas, en las estadísticas, en las encuestas, en los cuestionarios, hay preguntas que se correlacionan. Yo pregunto una cosa y unas preguntas más adelante, pero hago la misma pregunta, pero en otro sentido, para ver también si las personas mienten. A veces las personas quieren quedar bien, quieren agradar y tratan de investigar de qué se trata la investigación de mercados, tratan de sondear por dónde va el asunto y tratan de darnos entonces, por consecuencia, una respuesta que nos va a agradar, que nos va a hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque en general los mexicanos, sobre todo, tendemos a ser amables. Hagamos la prueba, salgan a la calle y pregunten por una dirección. Todo mundo les va a decir, aunque no sepan. ¿Sí? Así somos de amables, no queremos quedar mal. Raras veces decimos no sé, porque también nos da pena no saber. Pero no sé, si viven en el norte, pregunten cómo llegar a una calle del sur, y si viven en el sur, háganlo a la inversa. Y verán que todo el mundo les dice más o menos cómo llegar. ¿Sí? Ninguno va a decir, no sé, no soy de aquí o no vivo por aquí. ¿Ok? Bien, la siguiente parte es la interpretación y preparación para poder presentar el informe de resultados. Entonces, cuando presentamos el resultado de nuestra investigación, debe de ser muy clara. Por eso les había dicho que visitaran esta página, que son especialistas en productos de consumo, AC Nielsen, ¿verdad? Para que vean cómo se presentan los resultados de una investigación de mercado, sobre todo de productos que les pueden interesar a ustedes, que les puede parecer divertido. El aprendizaje no tiene por qué ser aburrido. Deben de usar entonces un lenguaje claro. Todos los diagramas, todas las tablas que presentan deben de tener nombre, ¿verdad? Deben de saber perfectamente a qué se refieren y deben citar unidades de medida claras, como son pesos, kilómetros, edad, precios, etcétera, ¿no? Y usar diagramas y tablas, ¿sí? Pero más diagramas que tablas. Si vemos puras tablitas, llega a cansar y después ya no sabemos en dónde está la información o siquiera cuál es la información que estábamos buscando. Entonces usar diagramas de barras, diagramas de pastel o de pie, como también se llaman, pero usar muchas gráficas. Entregar el informe que sea claro y efectivo, muy, muy resumido, pero con la información que es valiosa. Cuidar que los informes estén dentro de una estructura lógica. ¿Cómo es entonces el proceso y el diseño de una investigación de mercados? Lo he reducido a 5 pasos. Primero, definir el problema y los objetivos, ¿sí? Bien, fíjense que les voy a contar una historia que no me debe de llevar más de 10 minutos, pero es bonita, pongan atención. Llega Manuel con su jefe y le dice a Manuel, oye, ¿por qué estoy molesto porque usted ascendió a Juan en vez de ascenderme a mí? Y le dice el jefe, sí, pero si te explico ahorita por qué lo hice, puedes ofenderte. ¿Por qué no me haces un favor? ¿Por qué no vas a la tienda que está aquí enfrente y preguntas si hay naranjas? Y se quedó Juan, Manuel así medio raro. Bueno, pues fue Manuel a la tienda y cuando regresó, sí, le contesta, sí venden naranjas. Ok, ¿a cómo está el kilo? No lo pregunté.
¿Tendrán naranjas suficientes para todos nosotros? No lo pregunté. ¿Están frescas las naranjas? No me fijé. Entonces le dice el jefe a Manuel, espérame, Juan, ven por aquí. Hazme un favor, ve a la tienda de frente a ver si hay naranjas porque para todos nosotros. Bueno, se va Juan, regresa al rato y le dice, sí jefe, sí hay naranjas, cuestan 3 pesos el kilo. ¿Tienen naranjas suficientes para todos nosotros? Ya las aparté esperando su respuesta, ¿sí? Pero también tienen plátanos, tienen papaya, tienen sandía en cantidades suficientes para todos nosotros. Solo que la sandía es más cara, igual que la papaya. El plátano es todavía más barato. También tienen uvas, pero no hay cantidad suficiente para todos nosotros. Nada más nos tienen a la mitad. Pero si compramos las naranjas nos hacen un descuento. Y por último, encontré que también había peras. También está en cantidades suficientes para nosotros. Está a unos 50 el kilo, pero ¿qué cree? Las vi y no estaban tan agradables. Dígame usted si confirmo el pedido de las naranjas. Y entonces el jefe se voltea a Manuel y le dice, ¿cuál era la pregunta que me estabas haciendo? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre Manuel, que no tuvo el ascenso, y Juan, que sí lo obtuvo? La respuesta es, uno era proactivo, el otro no. Uno no solamente iba por lo que le habían pedido, iba por más. Uno no hizo investigación de mercados, Manuel. Juan sí, para no tener que dar más vueltas. No sé, algunas veces los que ya trabajan, ¿verdad? Les ha pasado que les piden una cosa, la llevan y luego les piden otra y la llevan. Y luego les vuelven a pedir otra y ustedes dicen, bueno, caray, mi jefe, ¿por qué no me pide todo de una buena vez? La pregunta es, si ustedes llevan tiempo trabajando así, o su mamá también, la mamá también a veces tiene su jiribilla, ¿verdad? O el papá, y estamos en el carro, y tráeme la pinza, y tráeme esto, y ahora tráeme aquello, y no nos pide, pues mejor llevamos la caja de herramientas a un lado, y estamos así como la enfermera en el quirófano, ¿no? Nos pide la pinza y se la damos, el desarmador y se lo damos. Pero eso es culpa de nosotros. ¿Por qué es culpa de nosotros? Porque no hacemos la investigación de mercado suficiente, porque no nos preocupamos exactamente por ir más allá y ver qué otra información podemos necesitar. Entonces, hay que definir antes de hacer la investigación de mercado cuál es el problema o cuál es la necesidad que queremos satisfacer o cuál es la información, motivo u objetivo de la investigación de mercados. Segunda parte, diseñar el plan de investigación. ¿Es necesario hacer una encuesta? ¿Es necesario hacer un panel donde tenga algunas personas y las observe, vean qué hacen, cuál es el sentimiento ante el producto? ¿Sí? ¿Cómo voy a recopilar estos datos? ¿Cómo voy a obtener esa información? Tengo que ir personalmente, por ejemplo, hay investigaciones de mercado donde no tenemos que hacer encuestas, usamos el sistema de entrevistas. Vamos a hablar con expertos del tema. Y estos expertos del tema nos van a dar su punto de vista. ¿Qué sucede si voy a la entrevista y no llevo una grabadora? Pues voy a perder el tiempo. Voy a perder el tiempo escribiendo. Y a lo mejor todo lo que me podía decir el entrevistado se pierde porque el entrevistado está esperando a que terminemos de escribir. Entonces, pues llevo una grabadora con suficiente baterías y llevo baterías de reemplazo por si estas se me acaban. ¿Ok? Es el método de la entrevista. ¿Ok? Y si llevara una cámara y estoy viendo los gestos que hace la persona, a lo mejor me dice más. A lo mejor cuando me menciona un dato, se rasca la cabeza como dudando. O a lo mejor cuando menciona una cierta circunstancia, parece molesto, como que le recordara algo malo o negativo. Y cuando yo comparo con la misma entrevista con otros especialistas, veo si la reacción es similar. Claro que para hacer esto necesitamos expertos en psicología o en psiquiatría, ¿sí? Aquí ya no es solamente campo del mercadólogo, pero el mercadólogo debe saber perfectamente bien qué quiere encontrar. Entonces, con base en lo que vayamos a hacer originalmente, es la recopilación de los datos que nosotros tenemos que hacer. Posteriormente, ¿cómo vamos a analizar esos datos? ¿Los vamos a presentar en forma de tabla?
cuántas tablas vamos a utilizar, qué número de tablas vamos a utilizar para presentar la información, qué tan amplias van a ser las tablas. O mejor aún, vamos a usar gráficos. Vamos a usar gráficos de barras, gráficos de pie, vamos a jugar con figuras, ¿verdad? Para que la persona que está viendo nuestra investigación le sea más agradable, no sea tan severa la investigación, ¿sí? Y que sea fácil de leer y que nos dé gusto ver los datos. Ahora bien, ¿en qué cantidad? Porque cuando hacemos una investigación de mercado obtenemos una cantidad pavorosa de información. ¿Qué sucede con toda esa información? ¿Es necesario vaciarla? No. Debemos de tenerla de respaldo para dar soporte a algún determinado dato que hemos presentado. Pero no tenemos necesidad de presentar todo, solamente lo que es importante, solamente lo que es necesario. La parte final es la más compleja, la interpretación. Esos números, ¿qué quisieron decir? Por ejemplo, un error común. Oiga, ¿cuánto piensa usted que cuesta este marcador que se me había caído? Y entonces habrá quien diga 10 pesos, 3 pesos, 2 pesos, 1 peso, etc. Y luego viene la siguiente pregunta que es matadora. Algunos dijeron 10 pesos. Oiga, ¿y lo compraría entonces por 10 pesos? Y dice la persona sí. Y entonces si interpretamos que sí se va a comprar a 10 pesos, podemos estar cometiendo un error si nada más fue la única pregunta. ¿Por qué? Porque lo ponemos a 10 pesos y no se vende. Oye, pero pues la encuesta dijo que sí lo comprarían, no que lo iban a hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Oye, porque si esto cuesta 10 pesos y una pluma cuesta 2 o cuesta 3, pues mejor compro la pluma y le tallo más, no pasa nada. Me gasto un poquito más de tinta, pero aún así me sigue saliendo más barato. Por eso hay que saber interpretar los datos. Y para poderlos interpretar bien, las preguntas de origen deben de estar bien formuladas. Ahora bien, ya que interpretamos los datos, ¿en qué orden los vamos a poner? De hecho, el cuestionario lleva un orden, pero como les decía yo anteriormente, este mismo orden me va a permitir posteriormente ordenar mis resultados. Pero hay preguntas que me sirven de repetición para deducir si está siendo sincero el entrevistado. Y entonces tengo que tomar en cuenta que esas preguntas van a alterar el orden en sí de cómo viene la secuencia lógica de mi encuesta. Por lo tanto, la presentación de mis resultados sí debe de llevar una secuencia lógica y no guiarse por la misma secuencia de las preguntas. Recuerden que a veces preguntamos, ¿está usted casado? ¿Tiene hijos? Para ir abriendo un poquito el espectro y obtener información adicional. Y finalmente, presentar el informe de resultados. ¿Sí? Para concluir, ¿qué es una investigación de mercados? Bueno, es una herramienta que me permite acercarme a mi mercado meta y saber descubrir cuáles son sus necesidades. ¿Qué utilidad le doy? Una vez que ya descubrí sus necesidades, ¿cómo mejoro, cómo adecuo, cómo acerco mi producto a este cliente al cual ya descubrí sus necesidades? Y ya que sé cómo hacerlo, tengo que hacer difusión, lo que en mercadotecnia llamamos comunicación. Tengo que hacer difusión o comunicación de que eso ya lo puedo hacer, de que eso ya lo puedo dar. Hay que tomar en cuenta en la mercadotecnia que existen tres factores que le llamamos ventaja competitiva. Los voy a anotar aquí en el pizarrón. Y uno de los factores, esta ventaja competitiva la diseñó un estratega que se llama Michael Porter. Y Michael Porter dijo que la ventaja competitiva está determinada por tres factores. El primero es liderazgo en costos. Liderazgo en costos. Quien tiene el costo más bajo puede tener el precio también, el precio más bajo. El segundo es la diferenciación, y es donde ustedes tienen que hacer hincapié, y el enfoque. Para esto me sirve la investigación de mercado. Teniendo enfoque, puedo obtener ventaja competitiva. Nos vemos la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta pronto.